Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, que es día 7 de noviembre de 2025. Es el último día laborable de una semana que comenzó con mucho caudal informativo. Empezó muy fuerte. Yo recuerdo que el lunes había tres grandes noticias que, digamos, competían por ser la más destacada de la jornada. Conocimos el informe de la UCO a propósito de las, actividades mercantiles de la trama corrupta de Ábalos, Aldama y Koldo con el gobierno canario. También supimos que comenzaba el juicio contra el fiscal general del Estado y además dimitía Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana. De esas noticias todavía hay rastro y hoy de hecho tenemos que hablar de algunas de las consecuencias. El fiscal general, saben ustedes que sigue siendo juzgado, y se han interrumpido las sesiones que se retomarán el próximo martes, pero ojo, porque hoy hemos conocido algo que tiene una relación directa con el informe de la UCO que Ismael Moreno recibió el juez Moreno lo recibió el jueves de la semana anterior, pero trascendió a la opinión pública, lo recibieron las partes el lunes de esta misma semana. Y ya saben ustedes que Ángel Víctor Torres, el que era presidente de la Comunidad Autónoma, después de haber leído ese informe, ha salido muchas veces en compañía de otros miembros del gobierno diciendo que está muy tranquilo, que está muy contento, que está feliz porque de ese informe no se desprende absolutamente nada que ponga en duda la limpieza de su gestión. Yo, con todo el respeto al señor Ángel Víctor Torres, le diría que después de la noticia de hoy me tentaría la ropa. ¿Qué ha pasado hoy? Ha pasado que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cita a declarar a las dos únicas personas a las que puede citar a declarar, es decir, las dos únicas personas que no son aforadas, porque al ser aforadas solo podrían declarar ante el Tribunal Supremo y por lo tanto cita a Aldama y cita a Koldo García para que le expliquen las muchas cosas oscuras que están en ese informe de la UCO. De tal manera que de esa declaración no tengo ni la más remota idea, naturalmente no voy a hacer ningún tipo de presunción, no voy a hacer aquí de adivino, pero como Aldama ha declarado muchas veces que tenía muchas ganas de declarar ante el juez sobre estas cuestiones porque podría contar muchas más cosas, vuelvo a repetir, yo, de ser el señor Ángel Víctor Torres, no estaría demasiado tranquilo. Pero bueno, sepamos qué es lo que ha dictado hoy Ismael Moreno y sepamos sobre todo la opinión que tiene de esa citación la Fiscalía, Ángeles Hernández. En una providencia dictada en el día de hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas suscritos entre el Gobierno canario y la empresa que dirigía Víctor de Aldama durante la pandemia. Ismael Moreno acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias. En concreto, Víctor de Aldama comparecerá ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después, el 28 de noviembre, ambos a las 10 horas. El fiscal, al frente del caso, Luis Pastor, destaca que el informe de la UCO concluye que los contratos en Canarias constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo García al menos desde octubre de 2019. Era, afirma el fiscal, una suerte de nómina que permitía la petición de favores, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transportes. Este pago recurrente también permitía a Aldama tener acceso al propio Ábalos. De hecho, en la declaración que el propio Aldama prestó el 21 de noviembre de 2024 ante el propio Ismael Moreno, reconoció que en varias ocasiones observó cómo en su presencia el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio José Luis Ábalos. Esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo al menos hasta septiembre de 2022. No sé lo que pasará en esa declaración, vuelvo a repetir, pero a mí me parece que el señor Ángel Víctor Torres no debería estar demasiado tranquilo. Lo estará si su conciencia le dice que no hay nada que ocultar, pero vuelvo a repetir que este es un asunto que está muy vivo. Como sigue vivo también la consecuencia de otra de las noticias que competían por ser las más destacadas de la semana, la dimisión de Carlos Mazón, porque claro, esto ha abierto una situación de interinidad en la Comunidad Valenciana que hay que cerrar cuanto antes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que van a empezar a negociar ya desde el punto de vista estrictamente local, estrictamente autonómico, los representantes del Partido Popular y de Vox. ¿Qué representantes? No se sabe.
sabe por qué hay que adornarlo con tanto misterio. Lo que sí que sabemos es que el presidente provincial de Vox en Valencia, se llama Vicente Barrera, que fue vicepresidente de Mazón, se ha quitado del medio. Y por lo tanto pues no va a estar en esas negociaciones. Había informaciones hoy en la prensa de Valencia diciendo que el representante de Vox en esa negociación podía ser Ignacio Garriga, pero el propio Vicente Barrera dice que lo desconoce. Pues ni tan siquiera, y se lo juro de verdad, es decir, es que me sabe mal, pero le juro que no sé, no tengo más conocimientos. Es más, no sé si esa reunión ha existido o no ha existido, me he enterado por la prensa. Lo que sí que sabemos es que el Partido Popular está empeñado, y estas son las instrucciones que ha dado Génova a la persona que represente al Partido Popular en esas negociaciones, que vuelvo a repetir, no ha trascendido su identidad, yo por lo menos no la conozco. Ha hablado hoy Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, para decir lo que ya está siendo, digamos, el ritornelo clásico estos días previos, que harán todo lo posible para alcanzar un acuerdo que le dé estabilidad a la Comunidad Valenciana. Las conversaciones seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso. Había una parte, una porción, un sector no pequeño del Partido Popular que decía, hombre, la mejor candidata que podemos tener y por lo tanto a la que deberíamos promocionar de cara a lo que tenga que ocurrir en el futuro es María José Catalá, alcaldesa de Valencia. Hay otro sector que dice, si prescindimos de ella en la alcaldía de Valencia, desnudamos la alcaldía de Valencia y dejamos abierto un flanco que nos puede costar muy caro en las próximas elecciones municipales. En todo caso, María José Catalá ha querido salir a la palestra y ha querido mediar, digamos, en esa especie de polémica interna, diciendo que ella no es candidata. Ella tiene muy claro lo que quiere ser. Bueno, yo voy a seguir siendo alcaldesa. Ayer me visteis hablando con mi presidente, pero yo hablo de forma muy frecuente con mi presidente nacional, ¿no? Es que a mí me habéis escuchado en muchísimas ocasiones decir esta frase, que yo quiero ser alcaldesa muchos años, tantos años que eran los valencianos. Bueno, y luego está la tercera noticia, que esta semana ha llamado con mucha fuerza, bueno, la cuarta, porque hemos hablado del fiscal general, hemos hablado del informe de la UCO, hemos hablado de la emisión de Mazón, y luego se presentó, no sé si de manera inopinada, yo creo que no, porque eso estaba bastante cantado, el señor Puigdemont, es decir, Junts per Catalunya, y quiso solemnizar, como ustedes saben, una ruptura muy teatral con el gobierno. Esto todavía sigue dando mucha cola. Yo no sé si se ha exprimido tantas veces un limón, pero Míriam Nogueras viene siendo protagonista 3 días consecutivos diciendo exactamente lo mismo cada uno de los 3 días consecutivos. Exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿qué ha dicho hoy en Televisión Española? Que la ruptura es real. No solo es real, es irreversible, irreversible, esa palabra que utiliza, que yo les pido que ustedes fijen en la memoria para ver si se mantiene o no, y que además es consecuencia de los incumplimientos del Partido Socialista. Junts per Catalunya ha cumplido su parte del acuerdo. El Partido Socialista no ha cumplido su parte del acuerdo. Quien nos ha llevado aquí a esta ruptura irreversible ha sido el Partido Socialista. Bien, ¿se arrepentirán o no? Esta es la gran pregunta. Ya nos la llevamos haciendo muchísimas veces. Nogueras dice que no se arrepentirán. Es más, dice que no negociarán nada. No es que no lleguen a apoyar una ley, es que ni siquiera negociarán esas leyes con el partido gobernante. Nosotros antes dialogábamos y negociamos y ahora hemos roto. Fíjese si es concreta la respuesta y sencilla. El señor Sánchez hasta la ruptura tenía una mayoría de investidura y ahora no la tiene. Y como no la tiene, no puede gobernar. Fíjese si es claro lo que hemos hecho la gente de Junts. Es claro si lo atendiéramos, digamos, de acuerdo a su literalidad. Sí, ella construye una frase que tiene sujeto, verbo y predicado, y que tiene un significado en sí misma. Otra cosa es que efectivamente lo que entendemos políticamente sea lo que haya que entender. Lo digo porque el gobierno, por ejemplo, no se quiere dar por enterado. En absoluto. También llevamos 3 días escuchando a muchos miembros del gobierno diciendo que no cambia nada, que ellos van a seguir tendiéndole la mano a Junts y que van a tratar de buscar acuerdos con ellos todos los días que sea necesario. Hoy lo ha vuelto a repetir por 3er día consecutivo la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. La mano tendida está ahí y lógicamente somos perfectamente conscientes de la dificultad que entraña no gobernar con mayorías absolutas, y cuando el gobierno tenga que negociar una ley, tenga que negociar cualquier proposición legislativa, evidentemente vamos a actuar como hemos venido actuando hasta ahora. Bueno, ¿y entonces qué ha hecho el gobierno?
Saben ustedes que la política pues tiene mucho también de táctica y de martingalas. Me parece que es una jugada que no está mal, otra cosa es que le vaya a salir bien, ya veremos. Resulta que hace meses Junts per Catalunya presentó una ley en el Parlamento, que es una ley de multirreincidencia, porque naturalmente quería vender que ellos estaban dispuestos a castigar a los multireincidentes, que es uno de los, problemas que tienen en Cataluña y en tantos otros lugares de España y que le está costando votos a costa de la Alianza Catalana. ¿Qué pasó que con esa proposición de ley de Junts de multirreincidencia? Que se quedó en el cajón de las cuestiones pendientes, entre otras razones porque ni a Esquerra, ni a Sumar, ni a Podemos, ni a Bildu le gustaba. De hecho, votaron en contra de su admisión a trámite. Y por lo tanto el gobierno dijo, no, vamos aquí a abrir ahora un melón, una caja de Pandora, que busque líos con Sumar y con mis socios de legislatura. Y ahí se quedó. Y entonces ahora se han debido acordar que esa ley estaba en el cajón y han dicho, pues mira, si nosotros ahora la rescatamos, dado que es una propuesta de Junts y la tramitamos, podemos dar lugar a que se vea, que se visualice que Junts per Catalunya todavía está dispuesta a sacar, con el apoyo del Partido Socialista adelante, algunas propuestas o algunas iniciativas legislativas. Y eso es lo que ha ocurrido hoy. Noelia Bautista. Sabe el gobierno de Pedro Sánchez que Junts no se mueve a cambio de nada y tras la amenaza de enmendar todo lo que salga del Consejo de Ministros, ha pedido a Francina Armengol que saque del cajón la ley de delincuentes reincidentes, una norma que Junts registró como reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en abril de 2024, pero cuya tramitación no se inició hasta pasado el mes de septiembre. Fue entonces cuando el PSOE le retrasó todo lo que pudo, ampliando el periodo de enmiendas hasta febrero de 2025 y luego directamente la archivó, un gesto que le ha afeado en reiteradas ocasiones Junts y que le recordó al ministro Bolaños el senador Eduard Pujol hace escasos 15 días. Actúen, ministro Bolaños, con la multirreincidencia el gobierno socialista no puede volver a hacer lo de siempre, intentar hacer un chimpa cuando se les pide que cumplan con lo pactado. Hemos actuado, si es que hemos llegado en diciembre del año pasado a un acuerdo Gobierno de España, Gobierno de la Generalitat y Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona para hacer un plan de choque contra la multirreincidencia. Pero ese acuerdo al que hace referencia el ministro de Justicia y Presidencia son migajas para Junts, que precisamente apuntaló su ruptura con Sánchez en incumplimientos como el de esta ley. Pero, vista la necesidad, ayer el PSOE dio un giro de 180 grados a la situación, convocando la ponencia para empezar a estudiar las enmiendas presentadas a partir del próximo miércoles, pero eso sí, a puerta cerrada. Una vez finalice este proceso, sepan que aunque la medida no cuenta con el respaldo de todos los socios de investidura y contra ella ya han votado Sumar, Esquerra, Bildu, Podemos y el BNG, sí que podría salir adelante, como lo haría con los votos del Partido Popular, que ya apoyó su tramitación, y también los del PNV, Coalición Canaria y UPN. Bueno, aquí la pregunta es, ¿Junts tendrá algún reparo en votar a favor? Yo es que creo que el gobierno a veces no se fija muy bien en las cosas que dice Junts, porque cuando ayer compareció Míriam Nogueras por la mañana, flanqueada por sus 7 diputados, dijo que todas aquellas leyes previas a la ruptura que llevaban la firma de Junts, por supuesto, ellas las iban a promover. Y por lo tanto, a mí me da la sensación de que Junts tendría una excusa muy razonable para decir claro que apoyo esta ley. Primero porque la presenté yo y en segundo lugar porque era una iniciativa previa al anuncio de la ruptura. Por lo tanto, a lo mejor al Partido Socialista no le sale la operación como ellos han querido desde el punto de vista de la puesta en escena. En todo caso, no lo sé, Esto es una conjetura o una valoración a vuela micrófono. La gran cuestión es, en todo caso, qué pasará no con esta ley, sino con la gran ley que todo el mundo espera para poder decir que hay una legislatura estable, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ayer, ya saben, esto sí que es inequívoco, que Míriam Nogueras la citó como una de las leyes a las que van a presentar enmienda a la totalidad. Bueno, ¿el gobierno se lo cree o no se lo cree? ¿Insiste o no insiste en su voluntad de presentar, a pesar de todo, presupuestos generales del Estado? Es una cuestión confusa, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se piensa. ¿Qué se dice? Pues se dicen cosas que permiten pensar que el gobierno todavía alimenta la idea de presentar los presupuestos generales del Estado. ¿En qué me baso? En lo que ha dicho hoy la ministra portavoz.
Sabéis perfectamente que en las próximas fechas se va a convocar esa comisión de política, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para presentarle, lógicamente, a todas las comunidades autónomas la senda de estabilidad, y esperemos y deseemos que el Partido Popular actúe con responsabilidad y pueda apoyar esa senda de estabilidad, y a partir de ahí, lógicamente, el Gobierno de España también tiene que presentar un techo de gasto. Sabe que lo tenemos que llevar al Consejo de Ministros y van a ser además en próximas fechas. A mí, a lo mejor ustedes me pueden decir, es usted muy mal pensado, señor Herrero, y probablemente sí. Pero a mí lo que me sale, después de haber escuchado con atención a Pilar Alegría, es si las comunidades autónomas del Partido Popular no votan a favor de la senda de estabilidad, entonces el Gobierno tendrá una excusa maravillosa para no presentar los presupuestos generales del Estado. Me sale eso. Bueno, quiere decir que se vaya a cumplir. Yo no colijo de lo que he escuchado en estas declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno que se haya ratificado solemnemente el compromiso de presentarlos pase lo que pase. Yo no llego a esa conclusión. Por tanto, tiendo a pensar que están empezando a modular el mensaje. Esta es la impresión que yo tengo. Por otra parte, lo que está más claro que el agua es que esos presupuestos, si el Gobierno los presenta, los pierde. Pero no solo los pierde porque Junts los va a enmendar a la totalidad, es que tampoco contarían con el voto a favor de otro de los grupos necesarios para que puedan salir adelante, que es Podemos. Hoy lo ha dejado claro una vez más Irene Montero. Si los deciden presentar en el Congreso, nosotras tenemos la sensación de que no va a ser con el objetivo de sacarlos, sino con el objetivo de construir una excusa que les permita seguir en precampaña electoral o incluso una excusa para poder convocar las elecciones. Bueno, mientras tanto, el Partido Popular insiste en que lo que tendría que hacer el Gobierno es presentarlos. Naturalmente, al Gobierno lo que le interesa es que los presente porque sabe que si los presenta los pierde. Y naturalmente esa sensación de derrota sería letal para Pedro Sánchez. Feijóo, ¿qué está diciendo? Pues lo que dice la general de la ley, que las cosas hay que hacerlas de acuerdo a los procedimientos democráticos. Un país no puede vivir indefinidamente sin aprobar sus cuentas públicas, porque todo se para. Y porque además se vulneran los derechos de los ciudadanos. Ni el Gobierno debe tener las manos libres para mover miles y miles de millones de euros, ni los ciudadanos deben de ser víctimas de la irresponsabilidad de un Gobierno que no aprueba las cuentas. Tiene toda la razón, insisto, desde el punto de vista teórico, desde el plano del deber ser. Y en eso, fíjense, están de acuerdo tanto los partidos de la derecha como los partidos de la izquierda, por razones distintas, pero coinciden en el diagnóstico. El Partido Popular lleva mucho tiempo diciendo que esta es una legislatura muerta porque no hay una mayoría parlamentaria estable. El Gobierno no tiene una mayoría para gobernar y eso es evidente y se ve todos los días. Pero es que ese es exactamente el mismo discurso que hacen otros partidos de la izquierda, como por ejemplo Podemos. Escuchen a Irene Montero. La duración de la legislatura depende exclusivamente de Pedro Sánchez. Él mismo ya ha dicho en repetidas ocasiones que va a gobernar con o sin presupuestos y con o sin apoyo parlamentario. Por lo tanto, lo que dure esta legislatura es una decisión exclusiva del presidente del Gobierno y del Partido Socialista. Nosotras sí pensamos que la legislatura está muerta desde hace tiempo. Bueno, y por lo tanto a Podemos no le vendría mal, o por lo menos eso es lo que dice desde el punto de vista retórico, la convocatoria de elecciones. Hay una última declaración que quiero que escuchen, me ha hecho gracia, porque el Partido Popular todos los días pide elecciones. Es más, no solo lo piden los dirigentes actuales del Partido Popular. Hoy ha habido una especie de conjunción extraña y han hablado en distintos medios antiguos presidentes del Gobierno del Partido Popular, José María Aznar y Rajoy, y los dos han pedido la convocatoria de elecciones. Feijóo, cada vez que habla, dice que hay que convocar elecciones. Y con ese telón de fondo, hoy, fíjense, sale la portavoz parlamentaria del Partido Popular y dice esto. Yo no creo que vaya a haber elecciones. Necesita ejercer el poder para poder defenderse de todos los casos de corrupción que tiene. Si este es el elemento por el que él está en el poder, ¿por qué va a convocar elecciones? Él ya ha dicho que no le importa no tener presupuestos, no le importa no tener mayoría, les da exactamente igual. Por lo tanto, yo creo que una de las formas de que la gente no tenga frustración es no estar todo el día diciendo que va a haber elecciones en cualquier momento. Bueno, pues es viernes, es día 7 de noviembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, estamos pendientes de Pedro Sánchez, que acaba de comenzar su comparecencia en este momento ante los medios de comunicación. Está en Brasil, está en la cumbre del clima, así que veremos a ver si hace alguna referencia o al plano político o al plano judicial. Bueno, ya hay fecha para el juicio de su hermano, el hermano del presidente del Gobierno. Del 9 al 14 de febrero se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio oral
oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. A David Sánchez Pérez Castejón se le acusa, ya saben, de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias, junto a otros 10 procesados, entre ellos el ya candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Bueno, la defensa de David Sánchez, como durante la instrucción, pues ha vuelto a pedir que no se tengan en cuenta los correos electrónicos corporativos obtenidos en esos registros de la UCO en la sede de la Diputación. Correos entre los que se encuentra, por ejemplo, los que se intercambiaba con el entonces asesor de presidencia de Moncloa, Luis Carrero, el que le llamaba querido hermanito. Él también se tendrá que sentar en el banquillo. Miguel Ángel Gallardo era el presidente de la Diputación de Badajoz cuando se organizó el proceso de selección de la plaza y cuando se le cambió años después ese puesto a jefe de oficina de Artes Escénicas. Ahora será el candidato del PSOE a las elecciones extremeñas del 21 de diciembre y lo que seguimos sin saber es cuándo se producirá la foto de Pedro Sánchez junto a su candidato procesado después de que se suspendiera el acto del miércoles por la lluvia. Y Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. La Audiencia Provincial de Madrid, es la noticia de este viernes, ha confirmado hoy el procesamiento del empresario y ha desestimado pues el recurso que había presentado su defensa. Sobre el delito de revelación de secretos, por el que se está juzgando al fiscal general del Estado, pues será el martes, lo recordabas Luis, al principio, cuando se retome la sesión. Ese día declararán agentes de la UCO que concluyeron en su informe que García Ortiz tuvo una participación preeminente, esto es textual, en la filtración de los datos personales de González Amador. Bueno, esta noticia también ha tenido hoy mucho impacto porque por primera vez en España la Policía Nacional ha desarticulado una célula del Tren de Aragua, o lo que es lo mismo, la mayor organización de narcotráfico en Venezuela. Tras meses de investigación, los agentes detectaron que la trama pretendía sentarse aquí, en España, huyendo de la presión que la administración de Donald Trump está ejerciendo contra ella. Nuestro país, al parecer, ocupaba un lugar prioritario para instalarse. Se han detenido a 13 personas, entre ellos al hermano del cabecilla. La policía estaba colaborando en los últimos meses con el FBI para seguir el rastro a estos criminales que estaban repartidos por toda España. Las detenciones se han hecho mayoritariamente en Barcelona, pero también en Gerona, en Madrid, en La Coruña y en Valencia. Ahora, tras su localización y la detención de estos criminales, los investigadores buscan determinar si el objetivo era instalarse en España para operar a semejanza de cómo lo hacen en los países de Iberoamérica, de donde es originaria esta trama criminal. Y a propósito de esto, se ha celebrado en Galicia el Congreso de Legislación Antinarcotráfico que organiza la Fundación Gallega contra el Narco. Y han sido muy interesantes las palabras de la fiscal jefa antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán. Ha advertido de la necesidad de que España tiene que reconocer que sufre un problema de delincuencia organizada y ha aprovechado para pedir cambios legislativos inmediatos que garanticen una mejor respuesta judicial y policial en la lucha contra la droga. La fiscal jefe ha hablado de especializar juzgados en esta materia, ha pedido revisar las competencias de la Audiencia Nacional, tipificar incluso la tenencia de transporte de gasolina en el tráfico de drogas. En el radio hemos hablado muchas veces de las difíciles condiciones de los policías que luchan contra los narcos, de la falta de medios mientras se juegan la vida. Ivonne Domínguez, que es portavoz de Jupol, nos decía para este programa que respaldan firmemente, le vamos a escuchar las palabras de Rosa María Morán. Nosotros también creemos que España, desgraciadamente, se ha convertido en un paraíso para el narcotráfico. Antiguamente se establecían en España algunas organizaciones criminales con la intención de blanquear el dinero que habían obtenido previamente de forma ilícita, pero actualmente operan ya desde España prácticamente todas las organizaciones a nivel mundial. Por ejemplo, en los últimos meses se ha dejado en libertad a diferentes capos de la droga, ya que tenemos unas leyes excesivamente garantistas. Por eso, desde Jupol, además de pedir más medios humanos y materiales para Policía Nacional y Guardia Civil, pedimos un endurecimiento legislativo que acabe con esta sensación de impunidad.
Bueno, y el Ministerio de Sanidad también ha hecho públicos los datos relativos a listas de espera quirúrgica en toda España. Los datos corresponden al mes de junio y la Comunidad de Madrid ha recortado su marca a la mitad que Cataluña. 49 días esperan los pacientes madrileños en ser operados, 148 días los catalanes. La media de toda España está en los 69 días, por lo que Madrid también está por debajo de este dato, junto a Cataluña, Castilla-La Mancha y las Islas Canarias están a la cabeza del ranking, es decir, donde más días hay que esperar para ser sometido a cualquier intervención. Y una cosa más, porque desde hoy hasta el 9 de noviembre el Banco de Alimentos comienza su habitual campaña de recogida de alimentos por diferentes supermercados de toda España, cada año más necesaria pese a los buenos datos económicos de los que sigue presumiendo el Gobierno. Llama la atención, Luis, que durante esta campaña el Banco de Alimentos ha recomendado poner el foco en conservas de pescado, en legumbres, en verduras precocinadas, advirtiendo de que en este momento en España hay muchas familias que, por desgracia, viven en una habitación y no tienen acceso a una cocina. Es la primera vez que el gran problema de la vivienda en nuestro país empieza también a tener impacto en campañas como esta, como la de recogida de alimentos.